Bien, tengo en línea al presidente Milei, Javier Milei. Presidente Milei, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día Eduardo, un gusto enorme hablar contigo. ¿Está allá en Buenos Aires? No, estoy en Praga, estoy en República Checa. En República Checa. Bueno, ¿me puede hacer un balance de su viaje hasta ahora? Sí, claro, cómo no. Desde mi punto de vista ha sido hasta el momento un viaje excelente. Hemos tenido una reunión muy positiva con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la reunión que hemos tenido ayer con el canciller Scholz también ha sido extremadamente positiva, donde el ministro alemán nos preguntó acerca de cómo estaba funcionando el programa económico, dado que tiene un peso importante dentro del Fondo Monetario Internacional, de cuáles eran las perspectivas hacia futuro. También estuvimos hablando acerca de algunos inconvenientes que han tenido empresas alemanas en Argentina y cómo estábamos avanzando en la solución de dichos problemas. También arribamos temas respecto a recursos naturales de extremada importancia para Alemania, y que eso estaría motivando que se hicieran muchísimas inversiones en Argentina. Y también estuvimos discutiendo el ingreso de Argentina a la OCDE, el ingreso de Argentina a la OTAN, y lo que tiene que ver también en el sentido de la integración entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, fue una reunión sumamente productiva, y hoy me reúno con el primer ministro de la República Checa. Bien. ¿En algún momento el canciller alemán le hizo referencia a la situación social en la Argentina, que el ajuste no impacte fuertemente en la cuestión social? Jamás me mencionó eso. ¿En ningún momento? En ningún momento. Presidente, estaba leyendo que la tercera semana de junio tuvo inflación cero en alimentos y bebidas. Eso es algo que no ocurre hace 30 años. Me imagino su satisfacción. Bueno, eso significa que vamos por el camino correcto, que todavía falta mucho, pero que empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando. Yo a veces lo presento, lo explicito, pero bueno, yo lo que me he encontrado en este último tiempo son con niveles groseros de deshonestidad intelectual, porque todos sabemos que la inflación mayorista es la que predice y anticipa a la minorista, y la realidad es que la inflación de diciembre, cuando nosotros llegamos, fue del 54%, eso anualizado da 17.000. Y la inflación tanto en abril como en mayo estuvo en torno al 3,5%, eso significa una inflación del 50%. Yo entiendo que es un número aberrante, porque lo es, pero la verdad, venir de 17.000 y pasar a 50 sin que haya una hiperinflación o dos hiperinflaciones en el medio, que licúe los saldos reales y haga fácil la estabilización, o una situación en la cual haya una expropiación tipo Plan Bonex, o que se hagan acuerdos y se fijen precios, o que directamente que se fije el tipo de cambio, que es la forma más fácil de estabilizar, no se reconozca los logros. Bueno, habla también de la miseria o de la incompetencia de otros colegas, ¿no? Pero la verdad que no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación, en términos del ajuste fiscal que estamos haciendo, y lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan, porque entienden que frente a un ajuste de este calibre y con las condiciones iniciales, verdaderamente la política social ha tenido que ser extremadamente buena, porque frente a lo que hemos hecho hubiera sido una catástrofe si no hubiéramos actuado correctamente. Leyó el informe, me imagino que sí, ¿no? Del Staff Report del Fondo Monetario Internacional.
Allí algunos dijeron que ese informe habla de que el fondo le está pidiendo a usted un 30% de devaluación. Eso no, es falso eso. ¿Eso es falso? Es falso, de hecho, es falso, y de hecho el propio ministro Caputo salió a explicar que justamente cuando se lee correctamente el informe, o sea, no señala eso. Entonces, de vuelta, hay algunos profesionales que para justificar y lavar sus errores hacen argumentaciones poco felices, que hablan más de lo que quieren que pase que lo que verdaderamente tiene que ocurrir, ¿no? ¿Usted cree que hay sectores que quieren o están empujando una devaluación del 30%? Bueno, hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes, y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación. Nosotros no creemos que el problema, si nosotros no estamos emitiendo dinero para financiar al fisco, si nosotros la única emisión que nos queda es por el tema de los remunerados, y los hemos limpiado prácticamente de una manera importante, porque digamos ya lo que queda es remunerados que están en manos del sector público. Por lo tanto, eso hace que no sea un problema como el que sería en condiciones normales, y solamente está pendiente de las cuestiones de los puts. Entonces no, y aún así lo que ha quedado emitido siempre estuvo por debajo de lo que se estaba demandando en términos de dinero nocionalmente, que uno lo puede aproximar por las compras de dólares que uno estaba haciendo. En ese sentido, es más, uno ve que los agregados monetarios han seguido cayendo. De hecho, si uno toma la base monetaria en promedio del siglo XXI es en torno al 9%, hoy la base monetaria es 2.8%, y si suma lo que queda pendiente de remunerados estamos por debajo de 6%. Por lo tanto, en ese sentido, el problema argentino no es un problema monetario, el problema es un problema de competitividad, es un problema real, y eso no se arregla devaluando. Eso es como creer que usted puede comer, incrementar la cantidad de carne que come por el simple hecho de que imprime dinero. O sea, no, bueno, digo, la riqueza no se imprime, la riqueza se genera. Entonces, y parte, mire, esto lo hice con un ejemplo algo áspero y brutal para demostrar la torpeza con la cual trabajan gran parte de los economistas profesionales. Cuando usted tiene una economía con transables y no transables, el tipo de cambio real se aproxima por el cociente de esos dos, ¿no? Lo que es el precio de los transables dividido el precio de los no transables. Ahora, usted suponga que, no sé, cae un torpedo en el sector no transable de la economía, y obviamente eso comprime la oferta. A la misma demanda, ¿usted qué va a tener? Que va a subir el precio de los no transables, ¿sí o no? Sí. Digo, es normal. Bueno, entonces uno de estos imbéciles le diría que el tipo de cambio se apreció, y en realidad usted tiene el funcionamiento de un sistema de equilibrio general que le está marcando el sistema de precios, y que usted tiene que ir a invertir al sector no transable porque hay un exceso de demanda. Y entonces, bueno, eso es lo que se está viendo. Bueno, estos imbéciles a eso les llaman que el tipo de cambio está atrasado y usted tiene que devaluar. Si usted hace eso, lo único que va a hacer es distorsionar la señal de precios, hacer caer brutalmente los salarios en dólares, generar pobres indigentes, y no termina de arreglar el problema real, es que usted tenga que recomponer el sector no transable de la economía, que es donde cayó el torpedo. O sea, básicamente lo que usted está diciéndole a la sociedad es: no voy a devaluar. El tipo de cambio, hay un tipo de cambio libre y después hay uno que nosotros vamos controlando. Entonces, digo, puede haber fluctuaciones, pero digamos, o sea, no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema. Okay. A ver, le hago un punto, Eduardo, porque esto es importante. Usted, cuando el Congreso de la Nación, los diputados degenerados fiscales que quieren romper el equilibrio fiscal y que lo hacen intencionadamente con la peor malicia que se pueda ver, ¿no?
porque de hecho hasta lo hacen explícitamente. Entonces, eso generó toda una situación donde impactó en el mercado de bonos, el precio de los bonos cayeron y el riesgo país subió. Sí. La realidad es que el riesgo país tiene que ver con las condiciones de pago de Argentina. Argentina tuvo un superávit financiero récord histórico en el mes de mayo. Acumulamos un superávit tan grande que, digamos, vamos a mucho más que compensar los números estacionalmente malos del mes de junio. Y entonces no habría motivo para que el riesgo país suba, sino que en realidad el riesgo país debería haber caído en función de lo que nosotros estamos haciendo, pero claro, el intento desestabilizador, golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición, eso hizo que el precio de los bonos caiga. La contracara de cuando usted ve eso, como usted no compra todavía dólares de manera directa, porque todavía el mercado no está abierto, porque todavía tenemos algunos problemas importantes para resolver en el Banco Central, llámese los puts. Entonces, ¿qué pasa? Usted compra dólares de manera indirecta, lo hace vía bonos. Entonces sí, el dólar saltó, pero el dólar no saltó por un problema de índole monetaria o por un problema del mercado de cambio, sino que el dólar saltó porque se contaminó el precio de los bonos con el accionar de estos diputados irresponsables. Ok. ¿Por qué no compró el Banco Central dólares en estos últimos días? ¿Por qué no puede acumular el Banco reservas? Central te cuento, esto también es parte de la deshonestidad intelectual de los economistas. Yo sinceramente ya no sé si son troncos o son deshonestos intelectualmente o las dos cosas. Usted, digamos, cuando tiene tipo de cambio fijo, ¿usted qué tiene? Fluctuación de cantidades, ¿sí? Sí. O sea, cuando usted fija un precio, la contracara es que lo que fluctúan son las cantidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una suerte de pauta cambiaria, ¿no? Digo, todos los meses nosotros tenemos un crawling peg de 2% mensual. Pero entonces opera como si fuera un tipo de cambio fijo, en algún sentido. Porque, digamos, está dada la pauta esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que fluctúan son las cantidades y Argentina tiene estacionalidad en el comercio exterior. Entonces, el tercer trimestre del año, Argentina, digamos, pierde naturalmente divisas. O sea, de hecho, las que están planteadas es que Argentina debería perder en el tercer trimestre 2.000 millones de dólares. De hecho, nosotros estamos sobrecumplidos, con lo cual tenemos para perder más de 3.000 millones de dólares. Casi que le diría que es parte de un resultado natural de la estacionalidad del mercado de cambios. Presidente Guillermo Laborde, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Willy? Un gusto enorme hablar contigo. Igualmente, presidente. La hoja de ruta en materia económica es, sobre todo, atendiendo a, como usted dijo, presidente, de levantar el cepo lo más rápido que se pueda, siempre dentro de determinadas condiciones. ¿Es acuerdo con el fondo y después levantamiento del cepo? ¿Vendría a ser así la hoja de ruta? No, el levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central. Ah, ok. Terminar de sanear el balance del Banco Central es exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero. ¿Y eso cuándo lo calcula usted? ¿Y eso cuándo lo calcula usted? El tiempo es de Dios. A ver, claro, si no les estoy mintiendo, okay. Si les digo, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, porque voy a dar estas explicaciones. A ver, nosotros eliminamos la cuestión fiscal, ¿sí? Sí. Digamos, ahora tenemos superávit, de hecho el fisco absorbe pesos. Eso por un lado. Por otro lado, en la cuestión financiera, que era donde se generaba el déficit fiscal de 10, cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, sí. Eso nosotros con todo lo que es el traspaso de deuda de pesos del central al tesoro, eso está prácticamente eliminado, la mayor parte de lo que queda ya está en bancos públicos, pero hay un problema muy delicado, que es el problema de los puts. Y esto me parece que vale la pena mencionarlo para mostrar la irresponsabilidad y perversidad del gobierno anterior. Porque el gobierno anterior, frente a la situación de que tenía déficit fiscal, fue a buscar financiamiento al sistema financiero local.
el sistema financiero local, los bancos no querían prestarle al fisco, al tesoro. Ellos estaban dispuestos a prestarle al Banco Central, que es un mejor pagador, en principio, supongamos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, para que no se quedara reflejado en la hoja de balance del Banco Central, se le entregó unos puts, pero que estaban para ser ejercidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el balance del Banco Central solamente figura el valor del put, que es un número muy inferior al valor de la obligación. Pero esa obligación está on demand, o sea, eso está para ser ejercido. Sí, es emisión potencial de pesos, digamos, ¿no? Del riesgo, ¿no? Claro, pero estamos hablando de 4 puntos del PBI. Tremendo. Entonces, y eso, digamos, por eso también no solo es responsabilidad, sí, del gobierno anterior y del Banco Central anterior, sino también de algún técnico del Fondo Monetario Internacional que avaló esto, o que hizo la vista gorda con esto. Por ejemplo, ¿quién? Bueno, digamos, algún técnico del Fondo Monetario Internacional que pueda tener vínculos con el Foro de San Pablo. ¿Quién? Busque y lo va a encontrar. ¿Chileno? Y si fue ministro de un presidente que pertenece al Foro de San Pablo. Uh-huh. Bueno, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Presidente, le agradezco infinitamente. Espero que lo encuentre. Sí. Le agradezco infinitamente habernos atendido, ¿eh? No, por favor, ha sido un verdadero placer. Un gran abrazo. Gracias, ¿eh?